Es el voltaje presente entre el portaelectrodo o la antorcha y la pinza de masa cuando no estamos soldando, es decir, no hemos iniciado aún el arco. Mientras este valor es más alto, la máquina podrá soldar una gama más amplia de electrodos. Se comportará mejor con electrodos especiales y tendrá una mejor regulación de arco, ya sea con electrodo, microalambre o TIG. Por ejemplo, las máquinas con un voltaje en circuito abierto por debajo de los 70 volts no podrán soldar electrodos para aluminio, electrodos para hierro fundido ni electrodos 6010. Para que tengas una referencia, una máquina con una tensión a circuito abierto por debajo de los 70 volts es una máquina muy limitada. El voltaje a circuito abierto mínimo aceptable para una máquina, digamos decente, debe estar entre los 70 y los 90 volts. El mínimo establecido por las normas es de 50 volts y el máximo es de 100 volts. En lo personal, no compraría una máquina con un voltaje a circuito abierto de menos de 70 volts. Si lo haces, debes saber que estarás muy limitado en cuanto a la gama de electrodos que podrás usar, al comportamiento del soldeo y regulación del arco en todos los procesos. Los siguientes datos de aplicación son de una máquina de la marca digamos A. En sus especificaciones dice claramente: electrodo revestido para diámetros desde 1.6 milímetros hasta 3.32 milímetros, en electrodos 7018, 6013, 6011 y acero inoxidable, exceptuando electrodo revestido de aluminio. Considerando que no encontré electrodos para acero inoxidable con recubrimiento de aluminio, asumo que la frase se refiere a los electrodos para aluminio E4043, lo cual indica que no suelda electrodos de aluminio. Tampoco especifica si es capaz de soldar o no los electrodos 6010, y si como todo lo que no está claramente definido está prohibido, considero que no tiene capacidad de soldar electrodos 6010. Ahora, si vamos a ver su tabla de especificaciones, encontramos que en ningún caso la tensión de circuito abierto es mayor de 60 volts, ya no hablemos de los 70 mínimos que indicamos anteriormente. En la segunda tabla, de otra marca de soldadoras digamos B, se especifica que el máximo voltaje a circuito abierto es de 90 volts. No obstante, no especifican que puede soldar electrodos de aluminio. Quiero pensar que se sobreentiende que lo puede hacer una vez que el voltaje a circuito abierto es de más de 70 volts. Otro ejemplo lo tenemos con esta otra marca, digamos C, la cual en la propia caja de la máquina especifica que puede soldar electrodos de aluminio. El voltaje a circuito abierto de esta máquina es en efecto 70 volts, y como esta yo la tengo, ya hice pruebas. Incluso hay varios videos en el canal con la cual logré soldar electrodos para aluminio E4043, electrodos 6010 y electrodos para hierro fundido. Otra limitante producto de un bajo voltaje a circuito abierto es el diámetro máximo de electrodo que podemos soldar. Una máquina de 200 amperes con un voltaje a circuito abierto de menos de 70 volts no conseguirá fundir electrodos más gruesos de un octavo, mientras que una máquina de 200 amperes con un voltaje a circuito abierto de al menos 70 volts podrá soldar incluso de modo aceptable electrodos de hasta 316. El segundo parámetro a tener en consideración es el ciclo de trabajo. Mientras mayor es este número, es mejor. El ciclo de trabajo indica durante cuánto tiempo puedes soldar continuamente y durante cuánto tiempo debes dejar descansar la máquina, referido a un tiempo base de 10 minutos. Por ejemplo, si la máquina dice 30% de ciclo de trabajo, significa que podrás soldar de manera continua durante 3 minutos a la corriente especificada y deberás dejar descansar la máquina durante 7 minutos antes de continuar. Una máquina con un ciclo de trabajo del 100% significa que podrás utilizar la máquina todo el tiempo sin necesidad de pausas para descanso. Es el caso de las máquinas para uso pesado o industriales. Por tanto, siempre que tu presupuesto lo permita, elige la máquina con mayor ciclo de trabajo para la mayor capacidad de corriente. Por regla general, se considera que una máquina es de uso pesado para la corriente especificada cuando el ciclo de trabajo es del 60% o más. Por ejemplo, en la gráfica de la derecha puedes apreciar que para electrodo revestido, el ciclo de trabajo al 60% se mantiene si trabajamos con una corriente por debajo de los 150 amperes, mientras la máquina está conectada a 220 volts. Por tanto, esta máquina es para uso rudo o continuo,
Mientras se use siempre por debajo de los 150 amperes con electrodo revestido o por debajo de los 130 amperes para TIC y menos de 150 amperes para microalambre. Finalmente veamos una breve explicación de cómo usar la tabla para ayudarte a seleccionar el tipo de máquina que más te puede convenir. El uso de la tabla es muy sencillo. En la parte de las columnas tenemos los diferentes procesos o máquinas y en el lado de los renglones tenemos una serie de parámetros. Estas tres primeras celdas no las voy a considerar, ya que solo son notas para este determinado tipo de proceso. Pero sí tomaremos en consideración el primer parámetro. ¿Quiero soldar acero al carbono? Claro que quiero soldar acero al carbono. Todo mundo quiere soldar acero al carbono. Entonces, subrayaré que sí en todas las columnas. ¿Me interesa soldar acero inoxidable? Sí, sí me interesa. Pero el FluxCore no puede soldar acero inoxidable, entonces no lo marco. ¿Me interesa soldar hierro fundido? No, no me interesa soldar hierro fundido. Entonces marcaré todos los que no sueldan hierro fundido. ¿Me interesa soldar aluminio? Sí, me interesa soldar aluminio. Entonces marcaré todos los que sí. Pero me interesa soldar aluminio además de que tenga que comprar accesorios. Bueno, está bien, lo aceptaré. ¿Me interesa soldar bronce? No, no me interesa soldar bronce. Entonces marco todos los que dicen que no sueldan bronce. Ahora, ¿voy a soldar materiales cuyo espesor va de 0 a 1 milímetros? No, entonces no me importa. Dejaré todas las casillas sin marcar. Tanto vale. ¿Entiendo soldar espesores que van de 1 a 3 milímetros? Sí. ¿Cómo quiero que suelden? Mal, regular, bien. Bueno, yo me inclinaría por bien y muy bien. Entonces marco las casillas que sueldan bien o muy bien. ¿Me interesa soldar espesores de 3 a 12 milímetros? Sí, a todo el mundo le interesa. Y además todos los procesos lo hacen bien. ¿Me interesa soldar espesores mayores a 12 milímetros? No. Entonces no marcaré ningún renglón. ¿Qué tanto me interesa que sea de fácil el proceso? Entendiéndolo como que un soldador promedio o novato va a comenzar a soldar, ya que si fuera un soldador experto, pues todos los procesos serían fáciles. Bien, soy un novato y apenas voy a empezar, así que quiero los procesos más fáciles. Sencillo, sencillo. Pero démosle una oportunidad también a los procesos regulares. ¿Cómo deseo que sea el acabado de mis soldaduras? ¿Bueno, excelente o muy bueno? Yo me inclino por muy bueno y excelente. Entonces, excelente, excelente y muy bueno. ¿Cuánto quiero que tenga de retrabajo en la postsoldadura? Como por ejemplo, desbastar los cordones apenas realizados. Esta vez no seré muy exigente. Me conformaré con un retrabajo medio abajo. Medio, medio, ninguno, ninguno, bajo y medio. ¿Cómo quiero que sea de transportable la máquina? Quiero que tenga una alta transportabilidad, porque voy a andar haciendo trabajos por muchos lados. ¿Cómo quiero que sea de productivo el proceso? ¿Medio, bajo o alto? Digamos que medio, no voy a ser muy exigente en esto. ¿Cómo quiero que sea el costo por cada gramo aportado? Quiero que sea lo más bajo posible, no quiero gastar. Costo de mano de obra calificada. Este renglón lo dejé vacío para que tú lo puedas llenar si es que tienes un taller o tienes ayudantes y saber más o menos cómo es el costo de la mano calificada que estás utilizando para cada uno de los procesos. Si no lo tienes o vas empezando, pues lo puedes dejar en blanco sin seleccionar nada. ¿Cómo quiero que sea el uso de la máquina? ¿Un uso rudo? Es decir, que soporte estar trabajando bastante o que soporte los transportes, etcétera. Bueno, quiero que sea medio. Medio, medio. Y aquí no hay más medios. Quiero que sea de uso pesado, es decir, que el ciclo de trabajo sea alto, pues eso dependerá del ciclo de trabajo en la corriente seleccionada. Por tanto, no seleccionaremos nada.
Ahora simplemente me resta sumar cuántas casillas amarillas tengo en cada uno de los procesos y ver cuál es el más alto. Ya con los totales establecidos, podemos identificar los números más altos. En este caso, estos dos y este otro. Entonces vamos a marcarlos de un color diferente. Vamos a poner verde aquí, mejor en relleno. Vamos a poner relleno verde aquí, relleno verde aquí y relleno verde aquí. Esto significa que mis dos mejores opciones en función de lo que yo decidí o elegí son un inversor con un voltaje de salida menor a 70 volts o un inversor con un voltaje de salida mayor a 70 volts, ya que ambos cumplen. Pero a paridad de condiciones me doy cuenta que el inversor con voltaje de salida mayor a 70 volts suelda mayor cantidad de electrodos. Por ejemplo, aquí me acepta el E308, el 4043 y electrodos especiales. Como tengo las mismas condiciones, si mi presupuesto me lo permite, elegiré mejor esta máquina. Entonces voy a poner verde aquí también. Mi segunda mejor opción en base a lo que yo decidí o elegí es un proceso con microalambre Mic-Mac, ya que tiene solo un punto menos que mi primera mejor opción. Aquí lo único que tengo que hacer es ponderar si quiero irme directamente a lo que me resultó ya como con las selecciones que yo hice o si prefiero darle un chance más a esta sección de aquí. Por ejemplo, podría considerar la parte de la productividad. Visto que solo hay un punto de diferencia, puedo elegir una productividad más alta y quedarme con el proceso Mic-Mac. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Sin embargo, tengamos en consideración que una máquina de microalambre es ligeramente más costosa que una máquina inversora. Por otro lado, podría elegir una máquina de doble proceso que tenga microalambre Mic-Mac y que además sea un inversor con voltaje de salida mayor a 70 volts. Y así sucesivamente, ustedes pueden ir seleccionando cada una de las casillas y hacer su mejor elección, o al menos ayudarse a hacer una buena elección.